¿Cómo le ha ido con la serie? En esto creemos. Buena, ¿verdad? Muy desafiante, porque nos trae temas sobre los que podríamos pensar que no las sabemos todas, pero siempre aprendemos algo, ¿verdad? Hay algo nuevo siempre que la Biblia nos habla al corazón. Y esta serie, En esto creemos, de eso se ha tratado, de traer aquellas verdades que son el cimiento de nuestra fe, para entonces creer, entender y adorar mejor y obedecer mejor al Dios que nos creó, que nos da vida, que nos salvó. Y levante la mano quien ha ido a la página www.vida.cr y ha descargado el documento En esto creemos y lo ha hojeado. Muy bien, felicidades a esas 9 personas que lo han descargado, muy bien. Vea, es un material riquísimo, o sea, aprendemos mucho de él. Es una oportunidad muy grande que la iglesia le dedica horas y tiempo para construirlo, para usted y para mí. Y a veces tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y se nos va la vida, un montón de quehaceres que tenemos, pero en 15 minutos uno puede leer un artículo, en 10 minutos uno de los 16 temas que trae ese documento, y vamos a salir muy nutridos de por qué creemos lo que creemos. Así que dése la oportunidad de seguir creciendo. Y el primero de los temas de este documento tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tiene que ver con qué creemos nosotros acerca de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el tema que nos convoca esta mañana. Resulta que hay ahí por las Filipinas, por la fosa de las Marianas y no sé qué, un pedazo de mar, un pedazo de océano que se llama el abismo de Challenger. El abismo de Challenger. Y que si alguien cae ahí por accidente, ¡puf!, alguien se clavó en el abismo de Challenger, van a pasar miles y miles y miles de metros, 11 kilómetros hacia abajo, para que sus dedos toquen la arena, toquen el suelo del mar. 11 kilómetros, ¿eh? Es increíble lo profundo que puede ser el océano. Usted mete ahí el monte Everest y todavía quedan 2 kilómetros de mar encima del monte Everest tapándolo. Ahí en el abismo de Challenger. Es impresionante. Bueno, pues hoy nos toca consumirnos en el Challenger de las doctrinas cristianas, que es la Trinidad, el Dios Trino. De eso vamos a hablar hoy. Y le advierto de una vez que no vamos a tocar fondo. Jamás. Va a pasar nuestra vida acá en este lado de la eternidad, en el otro lado de la eternidad, y nunca vamos a estar plenamente, nunca vamos a comprender a plenitud de qué se trata este Dios uno en su ser y en 3 personas, cómo se relacionan, cómo existe este Dios. Así que la meta de hoy, ¿cuál es? Asomarnos a esta doctrina tan profunda, tan densa de nuestra fe, hasta donde nuestro corazón, nuestra humildad y nuestra comprensión nos lo permita, confiados en que Dios tiene cosas nuevas que decirnos sobre un tema tan profundo como este. Que no le pase a usted como a mí, que en la casa yo soy el gestor oficial de almacenamiento y logística de prendas. O sea, soy el que doblo la ropa cuando sale de la lavadora, ¿verdad? Entonces, en estos 16 años de casado, han pasado por mí miles de pantalones y de camisas y de prendas de todo tipo. O sea, soy un máster en esto. Y resulta que el viernes ya tengo la ropa ahí dobladita, y se me acerca Meli y me dice: mi amor, venga para enseñarle a doblar ropa. Perdón, ¿cómo? A mí, o sea, a mí, después de años, que esto con los ojos cerrados. Pero cuando vuelvo a ver la ropa, sí, unos cuellos así, ¿verdad? Medios torcidos, parecían papel crepé, los pantalones medios. Yo dije, sí, seguramente ya me toca esta semana volver a meterme un cursito intensivo de doblado de ropa para volver a hacerlo como lo hacía antes. Puede ser que un tema como estos alguien diga: ay, años de manejar yo esto, desde hace mucho, cualquier cosilla es. Siempre la Biblia tiene algo nuevo para decirnos, siempre, porque siempre somos personas nuevas, con circunstancias nuevas, pero siempre la Biblia, lo que nos enseña, tiene algo nuevo que decirnos a nosotros. Así que le vamos a pedir hoy humildad a Dios para que un tema como estos tenga algo que decirnos de manera personal. Una enseñanza que podría ser difícil, dice un teólogo llamado Millard Erickson, que la doctrina de la Trinidad es la más difícil de todas las doctrinas cristianas. Y este hombre, director de seminarios aquí y allá,
Y uno dice, si Él lo dice, pues sin duda alguna, ¿verdad? Y en mi caso personal, no solo eso, sino que durante más de 20 años pertenecía a una organización que ignoraba esta doctrina y que negaba esta verdad. Nada, Dios, listo, uno, Padre y ya, apague y vámonos. Entonces comprenderá usted y le pido, apelo a esa comprensión. Es un tema que a mí me supera intelectualmente, pero también me supera emocionalmente, ¿verdad? Por el trasfondo que yo tengo. Hoy estoy plenamente convencido de lo que es Dios, pero es un tema que sí me mueve a mí los cimientos y me parece sumamente importante de que sepamos asentarlo en nuestra vida. Así que vamos a pedirle humildad a Dios para que este Dios tan grande que no puedo encajonar yo en mi cajita mental venga y nos hable y salgamos conociendo mejor hoy quién es el Dios al que adoramos. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias por esta mañana. Millones de personas acuden a un edificio como este hoy para escuchar palabras acerca de ti, Señor. Que solo escuchemos fielmente tu palabra, tu mensaje, Señor. Que lo que tienes que decirnos, nos lo digas de manera personal, de manera particular. Ayuda a que el mensajero no sea un obstáculo para que tu palabra sea dicha con fidelidad, Señor. Y a que nuestros corazones tampoco sean una barrera para recibir lo que tienes para decirme. No estoy aquí por casualidad. Estoy aquí porque tú quisiste que yo estuviese aquí, Señor. Espíritu de Dios, toma control. Dependemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Déjeme también aclararle. Vea, Apocalipsis habla de seres vivientes, de ángeles que delante de Dios, ahí en el trono, se tapaban el rostro por lo sagrado que representa la divinidad delante de nosotros. Vea, estamos pisando tierra santa hoy. O sea, difícilmente haya algo más sagrado. No, indudablemente no hay algo más sagrado que hablar de Dios, Padre, Espíritu Santo, de la naturaleza, del núcleo de Dios. Vamos a usar mucha Biblia, a diferencia que como hacemos usualmente, que en una prédica expositiva se toma un pasaje y desde ahí se empieza a exponer una verdad que la Biblia nos da. Con la Trinidad no se puede hacer. O no es lo más saludable porque la Trinidad está dispersa en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces yo tengo que acudir a muchos pasajes para poder concentrarlo. Entonces, a pesar de que traté de condensarlo hasta donde se pudiera, sin simplificarlo demasiado, sí tenemos mucha Biblia, así que tenga ahí preparado su dedo para correr, para buscar el pasaje y seguirnos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo a través de dos grandes preguntas. Vamos a preguntarnos: ¿quién es Dios? Su naturaleza, ¿verdad? Su carácter. Y después vamos a preguntarnos, ¿este Dios qué ha hecho? ¿Verdad? ¿Quién es y qué ha hecho? De eso vamos a estar hablando hoy. Bien, primera parte, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nosotros que creemos aquí en BAC, pero creemos en un solo Dios. Creemos que Dios es único. Y aquí, pues, nos damos la mano con un montón de comunidades que creen lo mismo, ¿verdad? El monoteísmo. Deuteronomio 6 le llaman la Shema. Es en el versículo 4 cuando se dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y era la afirmación de monoteísmo más potente que tenía el Antiguo Testamento. Nuestro Dios es el único Señor, no hay otro, solo existe un Dios. Y en la carta a Santiago, después escribe también Santiago y nos pregunta: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Los demonios también creen, papá. Pero ¿tú crees que hay un solo Dios? Ok, sí, porque solo hay un Dios, en efecto. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios. Solamente en eso creemos. En un Dios. Somos monoteístas. Ahora bien, creemos también que este Dios, que este ser divino, se ha manifestado en tres personas. Y por eso es que la razón se nos queda pequeñita para abordar un tema como estos. Se dicen que el cristianismo no es una creencia irracional, todo lo contrario, es suprarracional, nos supera nuestra razón, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos meter a Dios en nuestros pensamientos, Dios no sería Dios. ¿Por qué creemos que este ser divino se ha manifestado en tres personas? ¿Por qué complicarnos tanto la vida, verdad? Alguien diría: ¿por qué no lo dejaron simple, uno y ya? ¿Para qué enredarnos?
nos cuesta comprenderlo, porque para un ser humano es fácil, porque cuando hablamos de ser, estamos hablando de esencia, y en un ser humano, su esencia es su humanidad, ser humano, y su identidad, o sea, su persona, David. Yo soy un ser humano y mi identidad es ser David. Ahí está, listo, 1 más 1 y listo. Pero con Dios es diferente, porque el ser divino puede estar compuesto por más de una persona. A veces queremos limitar a Dios como nosotros estamos limitados en espacio y en tiempo. Dios no se limita. Pero para llegar a estas conclusiones, lo lógico sería que vayamos a la Biblia y que entonces encontremos que hay más de una persona que es tratada como Dios, o que tiene atributos divinos, o que actúa como Dios, para que alguien diga, ok, entonces sí, se lo paso porque sí tiene sentido. Entonces vamos a la Biblia a ver si es cierto. Vamos a ver si hallamos 3 personas tratadas como Dios y actuando como Dios y teniendo atributos divinos. ¿De acuerdo? ¿Qué creemos con respecto al Padre? El Padre es Dios, ¿verdad? Ahí nadie se discute con nadie, todo el mundo se da la mano y bailamos esta pieza juntos, porque aquí nada nos separa. Con un montón de comunidades, de organizaciones, el Padre es Dios. Y listo. Mateo 6, cuando le piden a Jesús que enseñe a orar, que nos enseñaba Silvia la semana pasada, que dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre es Dios. Aquí hay unanimidad absoluta, ¿verdad? Y para nosotros es bastante sencillo de entenderlo, sobre todo también porque en el Nuevo Testamento la mayoría de ocasiones en que se menciona a Dios, se está haciendo referencia al Padre. Eso tiene un contexto gigantísimo que para estudiarlo y comprenderlo adecuadamente pues llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero en toda esa tradición judía que tenían los escritores del Nuevo Testamento, aplicando la verdad de un Dios monoteísta a esta nueva realidad que ellos estaban también entendiendo de un Dios manifestado en 3 personas, utilizan generalmente la figura de Padre como el Dios cuando se señale. No siempre, pero la mayoría de ocasiones. Esto no significa que Dios sea más, que el Padre sea más Dios, o que tenga más gloria, o que tenga más poderes. No significa esto. Simplemente, a pesar de que todos son coeternos y coexistentes, tienen diferentes funciones, estas 3 personas que están en la naturaleza divina. Y el Padre en la eternidad engendra, y el Padre es la fuente y es el origen en la eternidad de todo, de todos, ¿verdad? Y ya lo vamos a ir viendo en cada uno de los puntos y de los roles de cada persona. Pero en cuanto al Padre, es Dios. Nos damos la mano. ¿Qué creemos con respecto al Hijo? Y aquí ya la cuesta se empieza a empinar para algunos, para varios, para mí durante muchos años, porque nosotros creemos que el Hijo es Dios también. Y ahí ya esto rompe los moldes mentales de muchos. El Hijo es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto y por qué estamos absolutamente convencidos de ello? Dicho sea paso, el libro de Juan, el Evangelio de Juan es maravilloso para uno nutrirse acerca de la divinidad de Jesús, del Espíritu Santo. Hay un libro de MacArthur, ahora que lo pienso, que justamente se llama así, La divinidad de Jesús, que es buenísimo también. Creo que está en la librería. Es buenísimo un libro de John MacArthur con respecto a la divinidad de Jesús, para seguir fundamentando esa creencia. Juan 1. Hay muchos textos, de una vez les advierto, hay muchísimos textos. Este es uno de los más potentes acerca de la divinidad de Jesús. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre, dice el 14. ¿Quién era el Verbo? Era Jesús. El Verbo era Dios, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hizo tienda de campaña ahí entre nosotros y caminó. Se puso sandalias y empezó a caminar al lado de nosotros. Eso dice Juan 1. Y el Verbo era Dios. No le crea nunca a nadie que toque su puerta un día y que le diga que antes de que era Dios, ahí dice era un Dios. Vea, tal vez hace 30 años era fácil que uno le cegaran y uno, sí, eso es lo que dice. No, investiga. Usted le pregunta hoy a la inteligencia artificial, dígamelo con total imparcialidad. O sea, como si usted no fuera creyente. ¿Qué tiene que venir ahí? Como experto en griego koiné bíblico, para ver si ahí dice un Dios. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. De hecho, esta organización que dice eso toma su nombre de este pasaje, sin saber que el mismo pasaje rompe con su teoría de que ahí tiene que decir un Dios. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Escuche,
Antes de mí no hubo ningún otro Dios y no habrá ninguno después de mí. Ok, ¿qué me está diciendo la Biblia? Entonces, la Biblia me está diciendo en Juan 1:1 que el verbo era Dios. El verbo que se encarnó era Dios. O sea, Jesús era Dios. Eso es lo que me está diciendo Juan 1:1. Isaías 43:10 me está diciendo que no hubo Dios antes de que Dios dijera esto en ese momento y que no habrá ninguno después. Entonces, cuando uno va por conclusión lógica, ya, uno va a sacar una deducción lógica de esto, ¿qué piensa uno? Ok, las únicas razones y posibilidades es que o Jesús no es Dios. Yo no creo que Jesús sea Dios. Entonces eso rompe con Juan 1. La Biblia estaría mintiendo en Juan 1. O bien, Jesús es un Dios de menor rango, de menor categoría. Pero eso me rompe con lo que dice Isaías 43, de que no va a haber ni uno antes ni ningún otro después, solo hay uno. O tiene que ser un Dios falso, un Dios de mentirilla. No creo que Jesús sea un Dios de mentirilla. Y la única posibilidad que me queda es que Jesús es Dios caminando en sandalias a la par de nosotros. Eso es todo. No hay otra conclusión lógica a partir de lo que la Biblia me revela. Jesús es Dios encarnado, bajándose del cielo y caminando al lado nuestro. Por eso en Juan 10, versículo 30, dice Jesús: el Padre y yo somos uno. La misma conversación en la que había dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Recuerda que en algún momento le dice también a los judíos: vean, antes de que Abraham existiera, yo soy. Haciendo referencia al Dios del Antiguo Testamento, a la manera en que se denominó Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, después de decir esto, ¿qué hacen los judíos? Lo quieren apedrear. Y Jesús pregunta: ¿por qué ustedes me quieren apedrear? Si yo solo he venido a hacer un montón de cosas buenas, ¿por cuál de todas ellas me quieren apedrear? Respuesta de los judíos: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. O sea, los judíos lo entendieron de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque usted podrá escuchar de pronto que Jesús nunca tuvo intenciones de comunicar que Él era Dios o que Él era divino. No, para nada. Jesús vino a ser un maestro, a enseñarnos cómo vivir y a darnos un montón de principios de vida para aplicarlos en el día a día. Pero Él jamás pensó que Él iba a ser un Mesías o Dios, jamás. Si una vez dijo: verán al Hijo de Dios bajando con sus ángeles en la gloria, derrumben el templo y en 3 días lo volveré a levantar. Decía Jesús. Claramente Jesús quería dejar sin el mínimo de duda que Él era Dios caminando entre nosotros. Y los judíos lo entendieron. ¿Cómo es posible que alguien diga ahora que Jesús no tenía esas intenciones? Por eso dice C.S. Lewis: un hombre que fuera solo un hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro. Sería un lunático o sería el mismísimo diablo en persona. Así que debes hacer tu elección: o este hombre fue Dios encarnado o era un loco más. Entonces yo no puedo solo llamarlo un gran maestro, porque Él no me dejó esa opción. Jesús no es un gran maestro nada más. Si alguien piensa eso, está equivocado, porque sería un loco que anda diciendo que es Dios. Y yo no creería en nada que un lunático diga que sea Dios, diga. Pero si Jesús es Dios, entonces tiene repercusiones eternas y directas con mi vida, con mis decisiones, con mi forma de vivir, ¿cierto? Bien, creemos que el Hijo es Dios. Hay más de 250 pasajes que aluden a la divinidad de Jesús, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Aquí presentamos ¿cuántos? 4 tal vez. Usted tiene el reto de buscar ahora en el almuerzo 5 más. Con las personas con las que esté, vaya, busque 5. No le pregunte antes al chat, hágalo usted mismo. Vaya, busque en Colosenses, en Filipenses. Hay uno que se me quedó en Romanos, creo. Este es potentísimo, Romanos 8. Romanos 8:9. Sin embargo, vea esto, vea qué claridad. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, no hay espacio para la duda, ¿verdad? Jesús, Dios, caminando entre nosotros. Bien, ¿qué creemos del Espíritu Santo? Creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios, creemos que el Espíritu también
es tratado como una persona de la divinidad en la Biblia. Por eso lo afirmamos y por eso estamos tan convencidos. Con el Espíritu Santo uno tiene que determinar si es una fuerza impersonal, una fuerza activa que hace cosas ahí, que Dios lo manda y se devuelve así como un boomerang, o si es una persona que toma decisiones. Porque sobre todo en tiempos como los de ahora, ¿verdad? Que le pido cosas al universo, que le pido cosas, y que abrazo tal cosa para que me dé vibras y ese tipo, algo impersonal, inanimado. El Espíritu Santo toma decisiones. Es alguien, no es algo, el Espíritu Santo. Ananías y Zafira, Hechos 5. En los inicios de la iglesia en Jerusalén, la gente dejó todo botado, todas sus casas de pueblos largos y se quedaron en Jerusalén viviendo. Entonces todo el mundo vendía sus propiedades para hacer una fosa común, una banca en común y subsistir entre ellos. Algo de la época, del contexto. Una pareja vende su casa y cuando va a dar la plata, dice: aquí está toda la plata. Se habían dejado un poquito de la venta se le habían dejado en la bolsa. No tenían ningún problema, si querían dar la mitad estaban en todo su derecho, pero ellos dijeron: aquí está todo. O sea, mentira, ¿verdad? Versículo 2, está hablando de Ananías y Zafira. En complicidad con su esposa, Ananías se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro en el 3: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Escucha esto. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? Al Espíritu. Por lo tanto, a Dios. Entonces parece que este Espíritu es alguien y parece que a este Espíritu se le trata como a Dios. Ahora, además este Espíritu parece que conoce los pensamientos de Dios, que los examina. 1 Corintios 2. El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos, porque el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Pero eso es spoiler de la segunda parte. Además, es un espíritu con voluntad. Es un espíritu que tiene voluntad. Otra vez Juan 16:23. Vea las cosas que hace el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Todo eso lo hace el Espíritu. Yo nunca he visto al viento guiando, diciendo, anunciando cosas, la electricidad. No. Hechos 10. De esto se trata, esta serie se trata de qué nos dice la Biblia sobre lo que yo creo. Tenemos que fundamentar las cosas que creemos. La Biblia espera que nosotros creamos a partir de la revelación que encontramos en ella. Por eso se escribió el libro de Juan, ¿sabe? Dice Juan 20:30, que Jesús hizo un montón de cosas. Dice Juan, que si enlistáramos esas en un libro, si escribiéramos todo eso, no cabrían los libros en el mundo. Dice, pero estas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, todo el evangelio de Juan tiene la intención de que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Que racionalmente tengamos también apoyo para que nuestra fe también tome esas decisiones. En Hechos 10, recordará usted la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Los romanos y los judíos, nada que ver, ¿verdad? Y en aquel tiempo, Cornelio era devoto, alababa a Dios y manda a llamar a Pedro. Manda a llamar a Pedro ¿para qué? Tener una conversación más profunda acerca de Dios. Y Pedro dice, ¿cómo ir yo a la casa de un judío? Jamás, ¿verdad? Y entonces Dios en una visión le manda una sábana con un montón de alimentos que eran ritualmente impuros para un judío y Dios le dice, coma. O sea, Pedro, dele. O sea, yo ya todo eso lo purifiqué, coma. Y Pedro, no, ¿yo cómo voy a comer eso, verdad? Hechos 10:19. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, escuche, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién envió? El Espíritu. El Espíritu hace cosas. El Espíritu decide. Efesios 4,
no entristezcan al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu se entristece. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Las decisiones que usted toma y las decisiones que yo tomo pueden hacer que el Espíritu Santo se aflija. Y el último, porque con el Espíritu es como un rally de pasajes, 1 Corintios 12, vea la prerrogativa que se toma el Espíritu Santo a la hora de otorgar dones a la iglesia. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros dones para sanar enfermos. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Quién lo determina? El Espíritu. El Espíritu. Él no pide permiso. Dice, ok, usted va a cantar bonito, usted va a enseñar, usted va a sonreír, usted va a generosidad, usted fe, porque yo considero que así debe ser. El Espíritu toma ese nivel de decisiones. De hecho, hay una imagen que usted puede ver allí también en pantalla con un montón de verbos y condiciones que solo atañen a alguien que tenga voluntad. Todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Decenas: conoce, escudriña, habla, dice, testifica, anuncia, guía, envía, impide, designa, reparte, quiere, se entristece, ama, enseña, recuerda, convence, estorba. Una fuerza impersonal no puede hacer algo así. Por eso en algún momento dice Pablo, yo quería ir a visitarlos, pero el Espíritu Santo me lo impidió. Dijo, papito, se queda aquí. El Espíritu Santo. Por eso, ¿nosotros qué creemos? Que no es alguien. Creemos que el Espíritu Santo es Dios también. Es parte de esa naturaleza divina. Bien, ¿cómo nos ha ido hasta ahorita? En resumen, un único Dios manifestado eternamente en tres personas. Es algo que nos supera a todos, ¿verdad? Es algo que nos supera. Pero resulta que en la divinidad eso es posible. Un ser divino, tres personas dentro de esta divinidad, todas iguales en gloria y en majestad, pero distintas en funciones. Y es importante eso conocerlo también. Es ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho este Dios trino en mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi vida de fe, con mi salvación? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Este Dios manifestado en tres personas. Okay, de eso se trata. Hay que evitar hay una herejía que se llama modalismo. El modalismo significa creer que Dios es un ser que se cambia de máscara, que se pone un día la máscara de Dios, otro día la máscara del Padre, la máscara de Jesús y la máscara del Espíritu Santo. No, eso es una herejía, se llamaba modalismo en su tiempo. Nosotros creemos que Dios es uno con tres personas distintas, ¿verdad? Por eso cuando bautizan a Jesús, el Padre habla, este es mi Hijo amado, está Jesús siendo bautizado y está el Espíritu Santo bajando en forma de paloma, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué ha hecho Dios? Eso vamos a tratar de responder en estos minutos que nos quedan. ¿Nosotros qué creemos que ha hecho el Padre? Nosotros creemos que el Padre nos escogió. Nosotros creemos que el Padre nos eligió. Esta verdad la encontramos en muchas partes de la Biblia. Yo escogí Efesios 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Uno puede pasar rápido por un texto como este, pero está diciendo tantas cosas en pocas palabras. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Yo hace unos días me llega una notificación al Facebook. Todos los que usamos Facebook todavía, ¿verdad? Qué bueno el Facebook. Y nos llega la notificación y dice un recuerdo de Facebook. Y a veces yo me asusto, ¿verdad? Porque yo no sé qué me va a salir. Y más si hace mucho tiempo atrás. Yo, 2011, hace 15 años, en mis 20s, y abro a ver qué era. Y estaba yo ahí poniendo, gracias Dios, quemando etapas, no sé qué, creo que estaba cambiando de trabajo. Gracias Dios. Gracias por estar, aunque yo no siempre te llame. Sí, que en aquel tiempo, o sea, para mí Dios era como un extintor que en un momento de emergencia nada más lo buscaba y listo. Pero yo no tenía una relación con Dios jamás, en ese tiempo, jamás.
mucho menos lo conocía personalmente. Tal vez una religión podría tener, pero no tenía una relación con Dios. Entonces, sobre todo muy influido por la preparación que estaba llevando a cabo por esta exposición, yo pensaba en Efesios 1. Y que Efesios 1 dice que antes de que yo pensara en Dios, el Padre ya me había escogido a mí. De que antes de que yo pensara en Dios, el Padre ya había pensado en mí. ¡Wow! O sea, que Dios no se esperó hasta el momento en que yo diga, aquí estoy, Dios, te entrego mi vida. No, muchísimo tiempo atrás Dios ya había pensado en mí con amor. Y que yo no lo defraudé con mis pecados después. No, Él, sabiendo todos los pecados que yo iba a cometer en adelante, Él ya había pensado en mí con amor y me había elegido. Dígame si no es demasiado amor. Si no es demasiado amor, ¿quién lo ama hacia uno? ¿Quién? Nadie lo ama hacia uno jamás. O sea, lo que dice Efesios es que un día antes de que existieran las flores, el mar, las montañas, el Padre ya había dicho, David, a él es para mí. David es para mí. Qué hermoso, ¿verdad? Fabricio es para mí. Irene es para mí. Johnny es para mí. Todavía ni siquiera una marea había subido porque el mar no existía y yo ya existía en la mente de Dios. Wow. Y uno dice, bueno, ya es demasiado, Dios, gracias, es suficiente. No, o sea, no le bastó a Dios. No le bastó con eso. Me vio pecar, me vio elegir otros caminos y Él eligió salvarme para siempre en la eternidad. Pensó en mí, me predeterminó a que yo fuera su hijo. Y teniendo el derecho divino, porque es Dios, Él pudo haberme desechado, pero Él elige rescatarme, salvarme para siempre. Eso sí da del Padre. Y uno dice, Dios, está bien, gracias, ya es demasiado. Pero Él no se quedó ahí. Él no se quedó ahí. O sea, piensa en mí, me salva, pero dice el texto que me adopta como hijo y que a mí se me puede llamar hijo de Dios. Con todas las tortas que yo me he jalado en mi vida hacia atrás, yo puedo ser hijo de Dios. ¡Wow! Por eso dice Karl Barth, el teólogo, el Padre es el arquitecto del plan de redención. Él es quien desde la eternidad decide enviar al Hijo por amor al mundo para salvarte. Uno va a 2 Corintios 4:6 y está un texto en donde dice que antes de la creación del mundo, en algún momento dice Dios, hágase la luz, ¡puf! Y la luz resplandece en las tinieblas. Y dice 2 Corintios 4:6 que eso hizo con nuestro corazón, que en algún momento Él se acerca a nuestro corazón, ¡puf! Y grita, hágase la luz en tu corazón. Y que entonces, eso dice el texto, que nosotros podemos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo a partir de ese momento. Nosotros vamos deambulando por el mundo y en algún momento Dios hace, ¡puf! Hágase la luz, ¡puf! Y uno entonces encuentra a Jesús maravilloso y encuentra las cosas de Dios que ya no me dan pereza, ya no me aburren, ya no son un checklist de cosas que llenar de un evento que asistir el fin de semana para cumplir. No, ahora yo quiero conocerlo, quiero amarlo. Ahora soy generoso con la obra de Dios porque sé de qué se trata esto. Porque el Padre pensó en mí. Antes de que yo pensara en Él, antes de que yo lo amara, Él ya me amaba a mí. O sea, la iniciativa es de Él siempre. Ese es el Padre. La iniciativa es toda de Él, es el autor intelectual del Evangelio. Es la fuente de todas las buenas noticias, de todo lo que hacemos, todo se originó en esos pensamientos del Padre. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que el Padre nos ama demasiado, que nos amó sin límite. No nos cabe en la cabeza el tamaño. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que nos amen así. No estamos acostumbrados. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio hijo. ¿Quién va a hacer algo así? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por mí. Dios dio su hijo por mí. La elección no fue de gratis, conllevaba un precio altísimo, conllevaba un precio carísimo. Nosotros creemos que el Padre nos amó demasiado y que envió a su hijo. ¿Verdad? Tanto amó que envió a su hijo.
Lo más valioso que tenía, se lo dio a usted y me lo dio a mí. Ese es el Padre. Ese es el Padre. Bien, ¿qué creemos del Hijo? Nosotros creemos que el Padre nos eligió. Maravilloso Padre. Y nosotros creemos que el Hijo nos redimió. Aclaro siempre, no se trata de fragmentar a Dios. Todo lo que la divinidad hace, lo hace en conjunto. Lo hace junta. ¿Verdad? No es que anda uno por allá, uno por el otro lado. Siempre está junto, siempre está en conjunto. Pero tienen funciones diferentes. A pesar de que todo lo hagan juntos y en donde esté el Padre, siempre va a estar el Hijo y siempre va a estar el Espíritu Santo. Dentro de eso, ¿qué creemos? Que el Hijo nos redimió. Que el Hijo nos redime. Ok, ¿nos redime de qué? Nosotros pecamos todos los días y así ha sido el ser humano desde la existencia. Cuando pudiendo haber tomado todas las decisiones y comer todas las fruticas que había en ese jardín tan inmenso, tomó la única que le dijeron, no coma de esa. Y así somos usted y yo. Entonces, tenemos que entender que no hay nada más grave que pecar contra Dios. No hay nada más grave que eso, porque Dios es santo, 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 o sea, absolutamente puro. No hay una mancha en Él, nada. Nada, Él no puede convivir con el pecado, porque si nosotros nos acercamos cubiertos de pecado delante de Dios, somos fulminados por su pureza, por su santidad. Entonces, pecamos y ¿qué hicimos? Derrumbamos el puente al que teníamos acceso para llegar a Él y abrazarnos y encontrar gracia cuando más necesitábamos. Ya no, ya el puente estaba roto por mis decisiones, por mi pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge un hombre de una tierra larguísima y lo trae a otra tierra en donde iba a escoger un pueblo también. Iba a ser un pueblo con el que él iba a vivir. Y iba a ser en ese pueblo una tienda de campaña que se llamaba tabernáculo, y él se iba a hacer presente en esa tienda de campaña. En un cuartito de esa tienda que se llamaba lugar santísimo, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero como todo el pueblo era pecador, Dios diseña un sistema para que su santidad, su pureza no los fulmine y poder convivir con ellos. ¿De qué se trataba? De que la sangre de animales iba a expiar los pecados. ¿Recuerda? Esa parte de la historia. Entonces, la gente pecaba y tenía que llevar sacrificios, y tenía que llevar palomas, y tenía que llevar corderos, y tenía que llevar terneros para expiar el pecado temporalmente, para que Dios no los abandonara. Pero esta gente empezó a hacerlo todo mecánicamente. Entonces pecaban, aquí está un pajarito, otro pecado, bueno, aquí está un tortolito, tome un cerdito, tal cosa. O sea, lo convirtieron en algo religioso, en algo externo, en algo que hago de la boca para afuera, no con el corazón. Y en algún momento en Isaías 1, viene Dios y dice, Isaías 1 del 1 al 11, viene Dios y dice, ya estoy cansado, no me traigan más sacrificios, no quiero animales, no quiero que me oren, no los voy a escuchar, no quiero que me celebren fiestas, no quiero nada, ya, listo. Entonces, la puerta que teníamos para acceder a Dios, cerrada con candado. Y eso es un problema gigante, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Estamos lejanos de Dios y ya no tenemos posibilidad alguna de llegar a Él. Hebreos 10. Entonces Jesús, por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo, Jesucristo, para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, y esto es maravilloso, aquí estoy, Dios, he venido a hacer tu voluntad. O sea, cuando salió la factura de todo lo que debíamos, inmensamente costosa, Jesús dijo, aquí estoy, yo la pago. Aquí estoy, yo la pago. ¿Cuánto es el precio? El precio es que tu cuerpo sea molido por sus pecados. Aquí estoy, yo lo pago. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra paz recayó sobre Él. ¿A quién lo aman así? ¿A quién? Aquí estoy. Ni siquiera se fijaron si yo reunía los méritos. Nada más dijeron, ¿cuánto debe David? Aquí estoy. Aquí estoy. Yo vengo a pagar eso. Y los que siguen, mételos ahí. Cóbremelos a mí todos. Todos. Ese es Jesús. Ese es el Hijo. Entonces tiene sentido pensar cuando uno va a la historia del arresto de Jesús
¿Se acuerda cuando van a arrestar a Jesús y Pedro, siendo Pedro, saca una espada y le vuela la oreja a un chavalo de los soldados? ¿Qué le dice a Jesús? Pedro, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa, hombre? Mateo 26, ¿no te das cuenta de que yo podría ahorita pedirle a mi Padre que envíe miles de ángeles para que nos protejan y que Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo pago el precio? ¿Cómo pago la factura? O sea, lo que dice es que el Padre estaba arriba, que el Hijo, que Jesús encarnado estaba abajo, y que si Jesús hacía, Padre, me manda, bastaba que el Padre hiciera así, y los ángeles que estaban listos, todos así, miles listos para esperar si hay que ir a salvar a Jesús. Pero ¿cómo se iba a cumplir las escrituras? ¿Cómo se iban a cumplir las escrituras? Entonces uno le hace preguntas al texto y uno dice, ¿para qué todo eso? O sea, ¿para qué murió Jesús si se toma un dolor tan grande como este? Y 2 Corintios nos lo dice en capítulo 5, versículo 18. Nos estaba explicando lo que estaba pasando en ese momento, que por medio de Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo. Preste atención a eso. El ofendido buscó al ofensor. Eso no pasa. El ofendido, el perfecto, el puro, el santo, buscó al pecador, me buscó a mí. En Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. 19. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y el puente se reparó. Y entonces podemos caminar a Cristo para encontrar gracia el día que más lo necesitamos. Ese es Jesús, ese es el Hijo. Y dice el versículo 21, porque al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Claro, Jesús perfecto, nunca ni siquiera pensó algo malo, pero se llevó toda la factura que yo tenía que pagar. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, Jesús decidió no salvarse, no llamar a un montón de ángeles o no dispersar a todo el mundo ahí. ¿Por qué? Para salvarme a mí, porque tenía un precio que pagar. Y ese precio era la cabeza de Jesús, la sangre de Jesús. Por eso dice Filipenses, Dios lo exaltó a lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla aquí en la tierra y en el cielo se doble. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! Es demasiado espectacular, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. No estamos acostumbrados a que nos amen así. No estamos acostumbrados. ¿Y qué creemos para cerrar? Que el Padre nos eligió, que el Hijo nos redimió y que el Espíritu Santo nos habitó. Vino a vivir en mí. Porque alguien puede pensar, ¿será posible que luego de tal demostración de amor de parte de Dios, usted y yo podamos echar a perder todo? Bueno, si lo dejan en mis manos, vea, en media tarde yo echo abajo ese plan. ¿Por qué? Porque todos los días ofendemos a Dios de una u otra manera, ¿cierto? Todos los días. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Efesios 1:14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. El Espíritu es la garantía, y sepa que Dios no queda mal cuando hace una promesa. Dice Efesios que en el momento en que creemos el Evangelio, en el momento en que lo creemos y nos entregamos a Dios, viene Dios a vivir dentro de mí. Y entonces esa es la garantía de que yo voy a recibir la promesa de vida eterna. Y dice 2 Corintios 2:21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Dios, no usted, no yo. Dios nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Para todo aquel que una vez escuchó el Evangelio y lo creyó y le pidió a Dios perdón por sus pecados y le dijo, aquí está mi vida, toma control de lo que sigue. En ese momento viene Dios a vivir dentro de mí y se cumple aquello que dijo Jesús. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios viviendo en mí. Por eso dice Jesús en Juan 14:23, al que obedece mi palabra, mi Padre lo ama y vendremos a Él y habitaremos en Él. La Trinidad viviendo en mí. Eso es el Espíritu Santo. Que
nos enseña que nunca estamos solos. Esa es la garantía. No hay ningún solo día en su vida que usted camine solo o sola. No existe eso. Si usted le entregó su vida a Dios, Dios siempre está con usted. A veces lo lleva cargando en sus brazos y usted no se da cuenta. Es el Espíritu Santo de Dios. Y que al mismo tiempo me enseña a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, en el trabajo. Me enseña a perdonar, me enseña a amar. Me enseña a dar incluso de lo que no tengo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso en Efesios, ¿recuerda usted en algún momento que dice el texto? No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le pasa a una persona que se embriaga? Se transforma y dice cosas que en otro estado no haría, que bajo otra influencia no haría, porque está influenciado por una sustancia que lo controla. El Espíritu Santo, cuando llena a alguien, ¿qué hace? Hace que esa persona diga cosas que en otras condiciones no diría. Dice perdón, dice perdóname, dice te amo, dice sí, yo te espero. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos enseña sobre amor, gozo, paz, paciencia, humildad, dominio propio, fidelidad. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Demasiado maravilloso. Ese es su Dios, ese es mi Dios, el único Dios, maravilloso, eterno. Pongámonos de pie, por favor, para concluir. Con razón, alguien una vez dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta el día en que por fin nos encontramos contigo. Siempre nuestro corazón va a estar inquieto, creyendo que hay algo más y que no lo encuentro por ningún lado, hasta el día en que se encuentre con el Dios que lo hizo para él. Siempre, sintiéndome siempre inconforme, sintiéndome que esto no va para ningún lado, sintiéndome que no avanza, porque mi corazón sabe que yo le pertenezco a él. Y que el hueco que tengo aquí solo se llena con Dios, por más que yo le llene otras cosas, por más que lo llene de lo que quiera. Sobre todo en una vida que golpea, ¿cierto? Una vida que es dura, porque muchos de los que estamos aquí podríamos ver hacia atrás y pensar en alguien que debió habernos escogido, pero que no lo hizo, que me rechazó, que consideró que yo no lo valía, que era poquita cosa. ¿Sabe qué? Dios lo escogió. El ser más poderoso y maravilloso del universo lo escogió. O puede pensar en alguien que debió haberlo dado todo por usted, pero decidió darle la espalda. Dios dio su vida por usted. Dios dio lo más valioso que tenía. No podía dar nada más valioso que su hijo. Lo dio por usted. O ve hacia atrás y piensa en alguien que debió haberse quedado. Que debió haberse quedado conmigo, pero se fue. Dios se quedó. Dios se quedó. Y camina con usted todos los días de su vida. Cuando usted celebra, cuando usted ríe, cuando tiene que limpiar lágrimas, Dios está a su lado. Dios se quedó. Dios se quedó. Le hablé del abismo de Challenger al principio. Le dije que no íbamos a tocar fondo. ¿Sabe qué? Dios sí tocó fondo por usted y por mí. Dios sí lo hizo. Dice que Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se lanzó y bajó hasta lo más profundo de los abismos de mi vida, hasta las zonas más oscuras de mis miserias, de mis miedos, de mis temores, de mis angustias, de mis inseguridades, y corrió todas las piedras que había, porque algo que Él amaba, alguien que Él amaba, se había hundido, estaba perdido, y dejó la majestad celestial por ir a buscarlo. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió hasta el fondo. No importa cuánto tuvo que bajar, hasta una cruz. Y me encontró a mí en el suelo, indefenso, inerte, muerto. Me alzó, me levantó, me puso en sus hombros, feliz de haberme encontrado. No importa de dónde venía Él, me encontró a mí. Y me subió y siguió nadando y nadando y nadando hasta arriba, porque yo estaba en sus brazos, hasta que llegué a la superficie y me sacó y yo pude respirar nuevamente.
me dio vida otra vez y me puso en tierra firme. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Si alguien no puede caer rendido en adoración ante un Dios así, es porque no lo conoce. No lo conoce. Dese la oportunidad de entregarle su vida al Dios que lo escogió, al Dios que no se va a rendir nunca con usted. Señor, aquí estamos, Dios. ¿Qué tan limitada nuestra cabeza, Señor, para entender que alguien nos ame de esa manera, Dios? Porque normalmente no ha sido así, Señor. Renunciaste a todo. Dejaste el cielo por mí. Nadie me ha amado así. Me amas incluso cuando ni yo mismo me amo. Gracias, Señor, porque habiéndose ido tanta gente de mi lado, habiéndome lastimado tantos, tú decidiste quedarte a mi lado. Tú decidiste quedarte conmigo, Señor, porque no escatimaste lo más valioso que tenías por mí, por mí. No entiendo que alguien me ame tanto, Señor. No entiendo que alguien me ame como tú me amas. Ayúdame a no querer entenderlo. Ayúdame a adorarte, Señor. Ayúdame a darte mi vida ante un Dios que me escogió, que me rescató, que vino a vivir en mí y que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te vamos a cantar, te vamos a adorar a ti, único Dios, poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que toda la gloria, honra y majestad sea siempre tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Levanta tus manos y exalta al Señor en este día. Yo veo el cielo abierto, al Rey sentado en majestad, los ancianos adorando, cantando santo, santo, santo es el Señor. Escucho la canción del cielo, un fuerte viento que dando vida al quebrantado, dando vida al quebrantado, cantando santo, santo, santo es el Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Rendimos nuestras coronas. Rindo mi corona ante tu majestad. Que mi alabanza hoy te exalte. Canto santo, santo, santo es el Señor. Tú eres digno, eres digno, digno de adorar. A ti la gloria, la honra y majestad. Y eres digno, digno de adorar. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Tú eres digno, eres santo, Señor. Al que fue, que es y quien vendrá, Alfa y la Omega. Tú me asombras, Dios, me asombras.
asombras, Dios. Al Rey sentado en majestad, la gloria a ti por siempre. Tú me asombras, Dios, me asombras, Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?